El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados y pocos son elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, nos gusta como lección a nosotros, porque así lo creemos saludable, todos los meses dedicar un día del mes, el jueves, más precisamente, para dedicar esta misa de una manera tal vez más distendida y prolongada y con mayor alabanza y oración, pidiendo a Dios en ella especialmente por los enfermos, por todos los enfermos y por todo tipo de enfermedad. La enfermedad no es algo que se reduce a lo corporal. La enfermedad tiene en general una raíz y esa raíz es espiritual. ¿Por qué? Porque esto podríamos decir que es la enfermedad una consecuencia, como una especie de herida que quedó del pecado original. Si bien es cierto que el pecado original fue perdonado y de él fuimos absueltos definitivamente, y el pecado original quedó totalmente aniquilado por Jesucristo, que pagó la culpa de ese pecado original, entregando su vida en la cruz y muriendo por nosotros, destruyendo en su muerte nuestra muerte y liberándonos de toda oscuridad, de toda esclavitud. Jesús nos ha liberado gratuitamente y manifestó en su muerte y resurrección por nosotros el amor grande e infinito que Dios tiene. Ese amor del Padre misericordioso que no se cansa de perdonar, de amar, de ir a buscar al alejado, de abrazarnos porque nos ama como papá, de darnos una nueva oportunidad a cada momento. Pero es cierto que en este mundo imperfecto quedaron secuelas de ese pecado original y que se manifiesta esencialmente entre otras cosas, en la enfermedad. Entre otras cosas, no es en lo único, ¿no? Porque si todavía en este mundo encontramos que nuestros corazones o los de muchos están heridos en la soberbia o sumergidos en la indiferencia ante la necesidad ajena, en el individualismo y en un montón de otras cosas, es porque todavía hay secuelas del pecado original que sabemos quién lo originó, sabemos quién lo fomentó y quién lo hizo caer
en ese pecado original a nuestros primeros padres, el mismísimo demonio, el autor del pecado, de la mentira y del mal. Entonces ese demonio anda, como dice San Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso el apóstol San Pedro en su carta, que está en el Nuevo Testamento, aconseja que hay que resistirle al maligno firmes en la fe. ¿Qué significa? La fe es el don supremo que Dios puso en nuestro corazón y que nos permite cada día estar más unidos a Él, creerle a Él, escucharlo a Él, ponernos en sus manos con toda confianza. Entonces, cuando nos entregamos y nos ponemos en las manos del Padre Dios con esa fe que el mismo Dios nos dio, realmente estamos protegidos de las acechanzas del maligno. Pero decíamos que una consecuencia de ese pecado, por así decirlo, es la debilidad que pasa por la enfermedad. Y la enfermedad no es solamente, decíamos, física. La enfermedad física a veces también es una consecuencia natural, porque tarde o temprano nuestro pobre organismo, sujeto a este mundo, sujeto a un montón de realidades, como ahora, por ejemplo, el virus, la pandemia, ¿no? Nuestros organismos, que con el paso del tiempo también sufren el deterioro, están sujetos a esa debilidad propia, porque aquí estamos de paso. Y un signo de que estamos de paso es un poco la vejez física, ¿no? El deterioro biológico, si quieren, de nuestra parte justamente material, corporal, fisiológica, podemos llamar como querramos, que tiene una lógica, es necesario. Todo ser vivo tiene una evolución que comienza con una plenitud, llega a un punto máximo y después viene con un decaimiento, ¿no? Producto del devenir de los años. Famosos achaques que decimos, ¿no? Esas manifestaciones que con el paso de los años se hacen firmes. Decimos, antes yo aguantaba tantas cosas, ¿no? Caminaba 20, 50 cuadras y no me cansaba, ahora no. Y bueno, es lógico, no es malo ni bueno, es natural, porque aquí estamos anclados en lo natural. Pero hay otras enfermedades también, que son, por ejemplo, las enfermedades de la mente. Esas enfermedades que muchas veces tienen consecuencias, o mejor dicho, son consecuencia de experiencias de tierna edad, experiencias de malos tratos, experiencias de angustia, de dolor, vividas en nuestra niñez, a veces en la realidad intrauterina, en la panza de mamá, mientras íbamos siendo gestados, situaciones que mamá pudo haber vivido, angustias, sustos, un montón de situaciones que el bebé, estando en el proceso de gestación, también las capta, también de alguna manera las padece. Y eso genera en nosotros una herida, en esa ternura, que queda como en el disco rígido, ¿no? Y que después, con el paso del tiempo, también se manifiesta, generando tal vez en nuestra vida de hoy inseguridades, temores, ¿verdad? O ciertas actitudes que no podemos dominar y que nos generan malos momentos, depresiones, miedos, en fin, cada uno tiene lo suyo. Pero tampoco hay que temerle a eso. Por eso hoy estamos pidiéndole al Señor, que lo sabe todo y que puede llegar a donde nosotros no imaginamos, que obre en nosotros sanación, liberación. Por eso le vamos a entregar también esa experiencia de enfermedades, por así decirlo, psíquicas, que se manifiestan en estas inseguridades del presente. El Señor, que conoce la raíz y el origen de las mismas, meta ya su mano, porque para Él no hay tiempo ni espacio, y en ese presente divino de nuestra historia para Dios, el Señor sana. Y están también lo que podríamos decir las enfermedades espirituales. Esas enfermedades espirituales que tienen muchos nombres, se manifiestan de muchas maneras, pero que tienen un origen ¿en qué? En nuestro alejamiento de Dios. Cuando nosotros, sin querer, a veces por ignorancia, a veces porque nuestra atención está demasiado puesta en el mundo y hacia afuera,
nos vamos alejando de Dios y no nos damos cuenta de la necesidad que hay dentro nuestro de estar con Él. Entonces no fomentamos nuestra vida espiritual porque no tenemos tal vez o no nos hacemos el tiempo para la oración, para el silencio, para la escucha, para la meditación de su palabra, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, para los sacramentos, que son fuente de sanación y vida, la reconciliación, que nos purifica y nos libera, la Eucaristía, que nos alimenta y nos transforma en comunión en otros Cristos, en fin, la vida interior, la vida en Dios. Jesús nos da ejemplo de eso y lo aconseja fervientemente a los discípulos cuando le dice, miren, oren para no caer en la tentación, oren porque el espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil, oren porque si no, no van a poder llevar adelante la obra que mi Padre en mi nombre les encomienda, que sean testigos, misioneros, discípulos, y que a su vez ustedes tendrán que ser instrumentos para que otros me conozcan a mí y el reino de Dios llegue a ellos y ellos también sean hijos del Padre. Porque yo los envío y los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces vayan, pero vayan unidos a Dios, no dejen de orar. En la oración, en la contemplación está la fuente de la vida misma, de la vida de la gracia. Y está toda inspiración que Dios nos da en la oración para poder realmente nosotros ser sus testigos y poder llevar adelante nuestra vocación bautismal. El bautismo nos ha dejado en nosotros una marca de amor eterno, que es la marca del Espíritu Santo, pero esa marca, esa unción bautismal nos invita a cumplir también con una misión de ir al encuentro con mis hermanos, de entregarme con amor y humildad a mis hermanos en el nombre de Jesús. Porque ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y el bautizado está llamado a reproducir en su vida la imagen de Jesús. Y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer si estamos excesivamente atados al mundo? Si no nos hacemos el tiempo para experimentar la presencia de Dios en la oración, en la escucha, en la contemplación y demás. Ahí se gestan esas enfermedades espirituales. Esas enfermedades espirituales que nos siguen haciendo vivir como el hombre viejo. Ayer, un poco para sacar de las mismas palabras de Jesús la luz, en base a lo que queremos decir, escuchábamos en el Evangelio cuando Jesús cuenta la parábola de los trabajadores de la última hora, ¿no? Jesús dice así, ¿no? Que un hombre salió muy temprano a buscar trabajadores para su viña. Contrató desde muy de madrugada a unos. Pero salió también a media mañana y contrató por un denario, que era lo que se pagaba, a otros. Y así fue contratando a gente al mediodía, a media tarde y ya al caer la tarde, cuando prácticamente se termina la labor. Bien, cuando terminó la jornada, llamó a sus servidores y le dijo que empiecen a venir los trabajadores que les voy a pagar. Que empiecen por los últimos, los que trabajaron solo una hora escasa. Bueno, cuando llegan les da un denario. Y cuando le toca el turno a los que trabajaron desde muy temprano, dicen, bueno, a nosotros seguro nos va a dar algo más. Pero no, les dio un denario y estos se quejaron. Experimentaron como una especie de frustración y rezongando le dicen, pero ¿cómo? ¿Nos das a nosotros lo mismo que a estos que solamente trabajaron una hora cuando nosotros soportamos todo el cansancio del día? Y el dueño los mira y le dice, ¿en cuánto arreglamos? ¿No arreglamos en un denario? ¿Por qué te enojas conmigo? Yo no soy injusto, te estoy pagando lo que te prometí. ¿Por qué tomás a mal que yo sea bueno con estos, a quienes solamente trabajaron una hora? ¿Por qué no puedo ser bueno con mis bienes? Bueno, y la moraleja, obviamente, de esta parábola, que si nosotros la medimos humanamente, ¿no? Nos puede traer, como otras tantas,
tal vez, u otras enseñanzas de Jesús, cierto fastidio, tal vez, porque nos puede pasar. Sí, estos hombres tienen razón, pobre gente, trabajaron todo el día, soportando calor, cansancio, y solamente cobran. Pero Jesús va más allá y nos invita no a medir la parábola como podemos medir la vida en este mundo, donde todo lo calculamos nosotros y buscamos nosotros darle resultado a las cosas, sino como obra Dios en la vida sobrenatural, que ya está presente en nuestra vida de fe aquí y ahora. Y ese denario es la gracia de Dios, es la gracia que es gratuita y que es el fruto de la misericordia de Dios Padre, que llama a todos. Y tanto los que han recibido la gracia de la fe desde pequeña y tierna edad y desde jóvenes tal vez han sido comprometidos en la vida de Dios, en el servicio y un montón de otras cosas en la iglesia, como aquellos que, quién sabe, en el ocaso de su vida, cuando ya son grandes o no, digamos ya maduros, después de haber llevado una vida tal vez de ausencia de fe, de ausencia de Dios y un montón de otras cosas, de pronto experimentando un llamado, porque el Señor llama a cualquier momento de la vida, son tocados con la misma gracia, ¿no? Recibirán, porque así es Dios, la misma bendición que aquellos que desde muy jóvenes trabajaron por el reino. Porque la lógica de Dios es una lógica totalmente distinta a como nosotros los hombres estamos acostumbrados a vivir. Y fíjense que en esto Dios nos llama justamente, y para eso qué importante es la vida de oración, la vida interior, porque si no nos toca el Espíritu Santo en nuestro corazón, vamos a seguir midiendo aún las cosas de Dios como medimos las cosas de la tierra, y son totalmente distintas, ¿no? En el mundo todo se calcula, en el mundo todo se mide. Aquí, en los negocios de los hombres, todo tiene que ser, y cada vez más, ¿no? Porque hay una gran desconfianza, porque la palabra ya no tiene sentido, porque hay que estar todo documentado, y así todo también están las estafas y están, en fin, las corrupciones. Así estamos acostumbrados, porque en este clima nos movemos. Por eso nos hace falta, y para eso la gracia de Dios y la fe, acorrernos un poco de todo este sistema que nos tiene programados para entrar en una dimensión más espiritual y ahí poder, con la luz del Espíritu, entender lo que el Señor justamente nos está enseñando. Este Evangelio, entonces, está muy relacionado porque es la continuación del que leímos hoy. El que leímos hoy habla, y Jesús sigue hablándoles a los fariseos y a los sacerdotes, ¿no? Porque son ellos justamente los que se creían dueños de la verdad y los únicos conocedores de las cosas de Dios. Y Jesús les muestra justamente otra dinámica que es muy distinta. Y hoy les cuenta entonces esta otra parábola, diciendo que el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Un rey. Un rey es un rey. Y celebrar las bodas del hijo implicaba realmente festichón. Por eso mata los mejores corderos, los mejores animales, prepara un banquete impresionante para un montón de comensales. Cuando llega el momento le dice a los servidores, bueno, vayan a decirle a los invitados que vengan, porque está todo a punto. ¿Pero qué pasó? Cuando los servidores fueron, los invitados se excusaron. No, yo no puedo por tal cosa, no, que me disculpe, pero tengo otra ocupación más importante. Y hasta unos, dice, inclusive, agarraron a los servidores, los maltrataron y los mataron. Entonces dice que el rey se enfureció e indignado, eliminó a todas estas malas personas y les dijo, el banquete está preparado, no se puede desperdiciar nada. Vayan a los caminos e inviten a todos los que encuentren, ricos, pobres, buenos y malos. Y el salón se llenó de convidados, ¿no? Después el rey entró a saludar a los convidados, ¿no? Y dice que se encontró uno que no tenía el traje de fiesta. ¿Qué le dijo? Amigo, ¿por qué no tenés el traje de fiesta? No puede entrar así nomás acá. El hombre no supo qué decir y terminó siendo echado. Así termina la historia diciendo justamente Jesús, ¿no? Que los últimos
serán los primeros y los primeros serán los últimos. Tanto el Evangelio de ayer como este, obviamente, desde los orígenes, muestra una especie de echada en cara de Jesús a los fariseos, a los doctores de la ley, no al pueblo sencillo. Estas parábolas están dedicadas a los poderosos, a los jefes religiosos de la época que vivían una religiosidad muy a su manera, muy sin fe, digamos sin espíritu, que es lo que critica tanto Jesús. Porque en definitiva en la ley que ellos manejaban estaba bien, el problema era la forma. Y como su prédica y su mensaje no llegaba a nadie, porque vivían una vida tan ajena a lo que predicaban, Jesús los critica. Y de aquí las parábolas de hoy. Uno puede pensar, escuchando esta parábola, en algunos temas y también algunas cosas pueden quedar como en el tintero. Por ejemplo, dice que el señor el rey, cuando entró, se encontró con uno que no tenía el traje de fiesta. Por no tener el traje de fiesta fue echado afuera. Pobre tipo, podemos pensar, con lógica humana otra vez. El pobre hombre era uno de la calle, que de casualidad pasó alguien y lo invitó a un banquete. ¿Qué traje de fiesta podía tener? Si era un indigente. Claro, cuando los grandes reyes, los grandes señores en la época de Jesús y demás, hacían grandes banquetes, tenían importantes invitados, parte de la invitación era la provisión del traje de fiesta que tenía que tener el invitado a la fiesta, a la comida. Entonces, ¿a quién representa este supuesto pobre hombre que no tenía el traje de fiesta? Representa a aquel que se negó a vestirse de fiesta, sabiendo que era invitado a una fiesta. Porque por más sencillo que sea, toda persona que es invitada a una fiesta trata mínimamente de prepararse, ¿no? Nos preparamos. En el caso de la fiesta de la fe, de la fiesta del reino, al cual hace referencia Jesús, todo requiere una preparación. ¿Y la preparación cuál es? La aceptación de la invitación en primer lugar. Y si yo acepto la invitación a las primicias del reino, a las cosas de Dios, obviamente tengo que vivir una vida, tengo que prepararme en mi vida, aceptando la invitación y generando en mí un agradecimiento, una apertura, sabiendo que es el mismo Dios quien me provee la gracia para que yo pueda entrar en la fiesta. No voy a entrar así nomás, sino me voy a dejar realmente revestir de la fiesta de la gracia que es el Espíritu Santo, deseando ir a la fiesta, deseando realmente formar parte de los comensales elegidos del reino, deseando en definitiva con alegría, ¿no?, contagiar a otros mi alegría. Piense que cuando uno tiene una linda fiesta, una fiesta de bodas, una fiesta importante que te invitan, un pariente, un ser querido cercano, uno se prepara, ¿no? Es más, a veces hoy día, como las cosas a veces económicamente no andan bien, si te invitan a una fiesta donde te tenés que vestir, que hacer un traje y demás, a veces es un dolor de cabeza, ¿no? Porque es un gasto extra, además del regalo y todo lo que implica, ¿no?, ir a una fiesta. Pero bueno, también es un motivo de alegría que alguien te invite. ¿Cuánto más si el que te invita es Dios a formar parte de la gran fiesta del reino? Por eso, entrando un poco en el detalle del que no tenía el traje, nosotros tenemos que dejar que el Señor nos provea ese traje, y ese traje ya está provisto, porque es el Espíritu Santo, es el Espíritu de amor, que me reviste interiormente con grandes dones, gracias y bendiciones, para que yo pueda realmente vivir una vida acorde a la gran fiesta que un día celebraré definitivamente en el reino. Pero que ya aquí y ahora empiezo como a degustar anticipadamente con mi alegría y a prepararme con mi testimonio, con mi entusiasmo y hasta compartir con otros mi alegría. Si yo puedo compartir, sabes que me invitaron a una fiesta y tal día y me estoy preparando y qué lindo, me voy a reencontrar con gente que hace tiempo que no veo y qué sé yo cuántas cosas más, cuánto más en el reino. Poder compartir con otros esa alegría. Sabes que tengo en mi corazón una invitación que ya estoy gozando desde ahora.
y es que he sido elegido como vos, como todos, para formar parte de los comensales del reino de Dios. Y mi corazón rebosa de alegría, porque gratuitamente, sin mérito mío, sin esperarlo, el Señor me eligió para que yo forme parte de esos invitados. En definitiva, queridos hermanos, nuestra vida es una vida que si la entendemos desde el Espíritu Santo podemos descubrir en ella un montón de bendición que son el origen y la fuente de una alegría que no pasará. Porque las alegrías humanas, las fiestas temporales, son de un momento. Vienen y se van. En cambio, las cosas de Dios que ya están, permanecen para siempre. Es cuestión de saberlas descubrir, de saberlas interpretar, para lo cual tenemos que desprendernos un poco de esa programación a la cual demasiado acostumbrados estamos, de un mundo que todo lo calcula, que todo lo establece, que todo lo maneja, aún nuestra propia vida. Tomar distancia un poco de eso, saber que estamos llamados a otras cosas mucho mayores. En este mundo tenemos que vivir, sí, tenemos que dar respuestas, sí, no digo que no, que a veces tengamos que cumplir con determinadas pautas, y sí, pero nada de eso para los hijos de Dios tiene que ser algo que nos maneje la vida en todo momento, porque hay otras cosas a las cuales estamos llamados, que son las cosas verdaderamente profundas. Hay que cultivarlas, hay que profundizarlas, por humildad, porque ahí es donde se descubre la fuente inagotable del amor. Bueno, demos gracias al Señor que nos ama tanto y, como digo siempre, o como siempre lo hacemos, recurramos a la Virgen, a María, ella que, como nadie, ha sabido escuchar la invitación a la misión, una misión que la sobrepasaba, pero porque ella creyó, dijo sí. Ella nos enseña a nosotros también a confiar con humildad a pesar de todo, y a pesar de que a veces todo parezca estar en contra o complicarse, confiar, una y otra vez confiar, porque es la gracia de Dios, la acción de lo alto, que con amor nos abastece y nos concede lo que nosotros jamás por nuestros propios medios podríamos alcanzar. Que así sea. Que así sea. Que así sea.